Bueno, muchísimas gracias. Esto de tener que dar la receta siempre una gran expectativa, ¿no? Voy a intentar. No anoten, por si acaso. Pero, Julio, muchísimas gracias primero por la invitación. A Jorge Martí, como siempre, es un placer venir acá. Y además me estimula mucho escucharlo a Julio primero, que hizo una muy buena síntesis de la historia del socialismo, ¿no? La pretensión marxista de la ciencia. Y a mí me parece que es muy importante para preguntarse cómo salir, es plantearse qué es salir y qué es entrar, ¿no? ¿Qué es entrar en este sistema? Y ahí hay una cuestión que tiene muchísimo que ver con esa pretensión del socialismo en el momento de ser científico, que es lo central del marxismo. ¿Qué nos diferencia del marxismo, fundamentalmente? Que ellos son malos, nosotros somos buenos, que ellos, no sé, les gusta dejarse la barba, a nosotros nos gusta afeitarnos. La diferencia central entre el capitalismo y el marxismo está en el derecho de propiedad. Está en el derecho de propiedad. No importa si es porque utilizan la ecología, porque utilizan lo que sea, los derechos humanos, porque utilizan cualquier cuestión que a veces existe, ¿no? A veces son cuestiones reales las que se están utilizando, sino que lo diferencia es el fin. El fin es instalar un sistema con una planificación centralizada y la abrogación del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque la abrogación del derecho de propiedad es la abrogación de la libertad. Porque cuando hablamos de la libertad, y hablamos de la libertad política y la libertad económica, esto nos ha causado una enorme confusión. Porque la libertad, lo que se llama libertad económica, es la economía que es consecuencia de tener libertad individual. No hay nada aparte, ¿no? Cuando Bastiat, que era un gran economista que yo recomiendo leer del siglo XIX, hablaba del debate con los socialistas. Decía, por un lado están los socialistas y por el otro lado están los economistas. ¿Por qué están de un lado y del otro? Porque la economía no era más que la observación de cómo la gente prosperaba por su libertad individual. No es que hay una libertad económica, hay individual, libertad económica por un lado y después tiene libertad política. La diferencia entre el esclavo y el hombre libre es que el esclavo es dueño del fruto de su trabajo. Y esto los socialistas lo saben perfectamente. El esclavo se hace libre cuando adquiere derecho de propiedad, ¿no? ¿Cómo tienen dominados a los médicos cubanos que pasean por el mundo con un contrato de esclavitud? Se hacen dueños del fruto de su trabajo. Y si los individuos no son dueños del fruto de su trabajo, no son independientes. No hay posibilidad de discutir. No hay tal cosa como un socialismo democrático, porque lo primero que desaparece cuando desaparece el derecho de propiedad es la independencia del individuo y del ciudadano. No hay ciudadano sin derecho de propiedad. Nadie protesta si su vida depende de lo que decide el funcionario. Los empresarios que están acostumbrados a no meterse en la política es porque tenemos países donde el Estado y el ministro de Economía es capaz de fundir a cualquier empresario. Si no contamos, por ejemplo, con efectivo en países que son autoritarios, no contamos con el efectivo, eso se va haciendo cada vez más difícil el uso del efectivo y es muy difícil que el empresario pueda financiar una rebelión contra un régimen despótico, porque cada una de sus cuentas está siendo mirada desde el poder. Y yo creo que acá hay una clave de por qué no se detectó a tiempo. Yo me acuerdo cuando empezó el chavismo, yo le llamaba dictadura, muchos tardaron mucho en llamarle dictadura al chavismo. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Justamente porque todos estos sistemas, sobre todo los del Foro de San Pablo, empiezan por el imperialismo económico, empiezan por la arbitrariedad económica. Y acá tenemos un problema cultural nosotros, porque hay, como saben, dos versiones de cristianismo, básicamente el catolicismo y el protestantismo. Y Max Weber tenía esta observación de que hay una ética particular en el protestantismo que favorece el capitalismo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí creo que del lado del catolicismo tenemos una relación un poco complicada con el dinero. Entonces, hablar de cuestiones de dinero cuando hablamos de grandes ideas parece sonar como reducir la cuestión, ¿no? Entonces, no estamos preparados para
considerar que la arbitrariedad económica es arbitrariedad. Pero además de ser la primera, es la más efectiva, ¿no? El bolsillo, decía Perón, perdón por citarlo, es el órgano más sensible del hombre, ¿no? Y algunas cosas, sí, eran delincuentes, pero tenía algunas cosas que eran geniales. Y ahí está el asunto, porque no pudimos ver del chavismo. Mucha gente no pudo ver nada del chavismo, no solamente porque era elegido. No lo pudieron ver porque no ven la arbitrariedad de hacer depender a la gente de lo que decide el gobierno. Y hay dos formas. ¿Por qué? ¿Por qué la cuestión es central de la propiedad? Porque Marx entiende, descubriendo a través de una falsa teoría del valor que elabora Adam Smith, valor en base al costo de producción, el valor de los bienes, costo de producción. Marx dice, acá he descubierto la ciencia del socialismo, porque resulta que si el valor de las cosas está dado por el trabajo, entonces el empresario es un ladrón. Está agarrando a la gente que trabaja, le roba lo que llama plusvalía y con eso vive parasitariamente de los obreros, ¿no? Y esta es la base de la rebelión del proletariado. ¿Alguien vio alguna revolución hecha por el proletariado? Ninguna. Porque esta teoría es totalmente falsa. Lo real es que el empresario descubre el valor, y como descubre el valor y corre un riesgo, paga un salario. Es exactamente al revés. Entonces, esta cuestión que es central es lo que define, no al sistema económico socialista, al sistema entero, el sistema político y económico se define de esta forma. Ni hablar de los resultados, eso se ve con claridad, ¿no? Porque digamos que si Marx hubiera tenido razón, las cooperativas de obreros hubieran competido contra las empresas tal cual las conocemos y les hubieran ganado la competencia. O sea, sería perfectamente posible. Pero no tiene razón, la función empresarial es central. Y acá viene la otra pregunta. ¿Cómo se sale? Y hay un problema institucional que no se ve. ¿Cómo se sale? Y Julio también habló de esta cuestión de la ley, ¿no? El régimen nazi se planteaba el avance de cualquier barbaridad que hacían a través de la legislación formal. Bueno, eso no tiene nada que ver con el sistema de rule of law. Eso es una corriente en la que estamos atrapados en todo el mundo y digamos que el mundo anglosajón es el que menos está atrapado por eso, pero también que es el de considerar que la ley positiva, la que sale del Congreso, cumple los requisitos, lo aprobaron 3 diputados, lo aprobaron y lo firmó el presidente y eso es una ley. Bueno, eso no es una ley en el sentido anglosajón, ¿no? En el sentido anglosajón, ley, cuando hablamos de rule of law, law es el derecho común, es el derecho que nace de la actividad de las personas, de los contratos, de las empresas y demás, y todo eso que sale como conclusión y es interpretado, está por encima inclusive del Estado. Y esta es una gran incomprensión. No existe la posibilidad de tener un sistema constitucional como una constitución como la chavista, ¿no? Eso no es una verdadera constitución. Y si fuera verdadera constitución, no nos interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es la libertad. La democracia, inclusive, va a funcionar en la medida que los individuos sean libres e independientes. Se supone que las personas piensan por sí mismas, tienen sus ideas, las discuten, y por eso tienen una representación. Pero si la gente es esclava del gobierno, de alguna manera, entonces es muy difícil que esta actividad exista, mucho antes del fraude. El fraude es el fracaso de todo lo anterior, porque la única, entre comillas, ventaja que tiene el sistema es que fracasa porque es un sistema parasitario, que se consume el capital. Entonces necesariamente fracasa, necesariamente se explica que fracasa por la maldad de alguien dentro del país y necesariamente después empieza a perseguir a ellos que dicen que son la explicación del fracaso. Entonces se habla de la inutilidad de Maduro. Gente mucho más inteligente que Maduro, fracasado con el socialismo, porque no se puede hacer funcionar algo que va en contra de la naturaleza humana. Entonces no es tampoco un problema de inteligencia. Y acá, entonces, me parece que para mí es clave que hay dos asuntos. Uno que es urgente, que es tirar abajo a la tiranía, ¿no? Y el otro es tan importante como el primero, y a veces hasta es más difícil, que es deshacerse del socialismo. La democracia no se completa si no se termina con el socialismo.
Y creo que hay la experiencia argentina en esto, tengo una exitosa y dos fracasadas, para citar. Una exitosa ocurre cuando se sanciona la Constitución argentina. Antes de que se sancione la Constitución había un dictador de la provincia de Buenos Aires que estuvo 35 años y ese dictador es vencido por una fuerza multinacional, ¿no? Con la ayuda de Uruguay y Brasil. Y ahí se sanciona la Constitución argentina. ¿Qué es la Constitución argentina? Una réplica más o menos parecida de la Constitución norteamericana. Es decir, el énfasis no estuvo puesto en deshacerse del dictador, sino en deshacerse de la dictadura, que son las reglas jurídicas. La dictadura no es el dictador. La dictadura son las reglas jurídicas. Hay dos formas de abrogar la propiedad privada. Una de las formas es la expropiación directa, como ocurrió en Cuba o como ocurrió en la Unión Soviética. Y en Venezuela es otro el estilo. El otro es el estilo nacional socialista, que no abroga formalmente la propiedad, sino que establece tal autoridad sobre la economía que es lo mismo que si la abrogara. Uno es dueño de su casa, pero si el señor Chávez la quiere, se la lleva. Eso es inexistencia del derecho de propiedad, sin quitar el título, ¿no? Entonces, es realmente fundamental que después de terminar con el dictador, se termine con la dictadura. Argentina se convirtió en uno de los países más exitosos del mundo, a partir de encarar la cuestión de la dictadura no por la cabeza del dictador, sino por las reglas jurídicas del límite al Estado. Cuando hay límite al Estado y los derechos los individuos son libres, la democracia funciona. La democracia no sirve para dirimir si vamos a ser libres. No sirve para decir, nos vamos a llevar el reloj de Diego Suárez, votemos, a ver, votemos. Y si hay 4 más votos, gana la posición desde el punto de vista democrático. El socialismo del siglo XXI, el Foro de San Pablo, vino a aprovechar esa confusión, que también es una debilidad, que es producto de que primero se relativizan las relaciones entre el individuo y el Estado. La socialdemocracia, que para mí es el inicio de poner en duda el sistema, tiene esta visión de que hay una parte de la población que debe ser asistida. Y además, casi todo el mundo cree que si esa parte de la población no es asistida, no hay otro remedio. El capitalismo ha demostrado totalmente lo contrario, ¿no? No es cierto que haga falta una política desde el gobierno para que no haya pobreza. Solamente se requiere que el empresario, que es el que crea la riqueza, el que la imagina y pone su capital para el riesgo, siga adelante para que la gente que no tiene otra habilidad pueda conseguir un trabajo y así salir. Este es el único sistema que hay. Pero la ventaja que tienen estos regímenes asistencialistas para ellos es que rompen la relación con el ciudadano. Una vez que yo soy asistido por el gobierno, yo no soy ciudadano. Yo soy un esclavo, yo soy como una oveja, ¿no? Soy como ganado que estoy siendo criado. Y yo siempre digo lo mismo, los pastores parecen muy lindos, pero al final se las comen las ovejas. Y este es el fin de establecer este vínculo. El vínculo que los chavismos, los peronismos y demás tienen con las personas no es un vínculo de ciudadanía. Ahí tienen perseguidos y protegidos. Pero lo primero que se establecen son los protegidos, porque los protegidos son los que van a pasar a ser, digamos, los dependientes del sistema. Entonces, está mucho antes del fraude el problema. Está el rompimiento de las relaciones constitucionales básicas que somos unos individuos que somos iniguales ante la ley, por eso votamos y tenemos un gobierno que está destinado a protegernos. No ha habido otra forma de democracia exitosa que no sea esta, y esto tiene un tema central. Y las otras dos experiencias malas de la Argentina, una fue el peronismo. En el año 55 Perón fue depuesto por un régimen militar. Era un dictador, pero era un dictador muy parecido a Chávez, también con el método nacionalsocialista de abrogar la propiedad. Y este gobierno que lo siguió no cambió nada de lo que había hecho Perón en materia de expropiaciones, de establecimiento de reglas económicas arbitrarias. Básicamente se explicaron que el problema eran los peronistas y no el peronismo. Inclusive
sacaron leyes para decir vamos a prohibir que el peronismo se presente, inútil, porque aparece bajo otras formas. Pero nunca se cambió el sistema económico y Argentina no ha parado de fracasar desde que esto pasó, porque el socialismo no funciona, ¿no? A alguna gente le incomoda esto, pero la economía funciona cuando nosotros podemos seguir nuestro propio interés. Nada más. Y en la medida que el Estado parece que tiene que luchar contra nuestro propio interés, porque nuestras tendencias son demasiado egoístas, mientras que los Estados son tan generosas, no funciona. No va a funcionar nunca. No funcionó nunca. Y es la única razón por la que estos regímenes se debilitan. Porque no funcionan. Tienen todo, todo perfectamente planificado, sus conspiraciones. Son geniales conspiradores, pero no pueden manejar ningún país. Son mucho mejores conspiradores que nosotros, quiero decir, pero no son capaces de tener éxito porque esta cuestión central no funciona. Así que la Argentina no dejó de fracasar y después cíclicamente volvía el mismo populismo. Vuelve una y otra vez. Y la segunda experiencia mala es el gobierno de Mauricio Macri, que llegó al gobierno pensando que tenía que mantener el sistema asistencialista hasta el año 2019 para después derrotar a Cristina Kirchner, de la cual él se ocupó de que la justicia no avanzara sobre ella porque la pensaba derrotar. Y acá se encuentra cómo el invento se come el inventor. Porque ahí está, en el año 2019, con pánico de ser vencido por Cristina Kirchner y además habiendo tenido que incorporar al peronismo adentro. Este es otro ejemplo de lo que no hay que hacer. Primero sacar la dictadura, que es difícil, ¿no? Pero después sacar al socialismo, que es la verdadera dictadura de fondo. Eso sí que es mucho más difícil. Mucho terreno que corrige y la importancia, o sea, de ir a la sustancia que mantiene, que preserva el sistema. Eso es fundamental. Juan Bautista Alberdi, es importante leerlo y entender por qué él tuvo mucho que ver con esa. Argentina era la novena economía más grande del mundo, creo que hasta la sexta en determinados años. Un éxito. Llegó a primera. Un año fue primera. Economía mundial. Es un modelo de enorme éxito y sin embargo todo se transformó, tiene su nombre y apellido, Juan Domingo Perón. O sea, entonces es importante ver lo que funciona y lo que no funciona. Y por qué las personas insisten en cometer errores cuando hay evidencia empírica que nos demuestra lo que funciona y no. Cambio de sistema es fundamental. O sea, esto no es un problema de cambio de gobierno. Y eso en Venezuela lo hemos visto y yo creo que incomoda mucho a los que amamos la libertad cuando se da indicación de que en Venezuela lo que hace falta es un cambio de gobierno. O sea, sacar al tirano del momento y poner a otro nuevo ahí. Hace falta un cambio de sistema. Bueno, primero cambio de amo, hay que quitar al amo. Y después un cambio de sistema. Esto no es cuestión de quitar a un gobernante, porque un gobernante no es quien está mandando en Venezuela. Eso hay que... Y me encanta la frase de este sistema asistencialista. Yo creo que si miramos, por ejemplo, la democracia griega y la República Romana, fracasaban cada vez que entraban en intentos similares, de regalar vino, de regalar pan. O sea, no piensen que esto empezó ahora, o sea, y si podemos señalar una de las principales razones por las cuales la República Romana fracasó y la gloria el periodo de más gloria de la democracia griega fue también en entrar en una especie de la edad antigua de populismo, porque estás destruyendo la virtud ciudadana. Y si creemos en el principio de autogobierno, tiene que haber una sociedad virtuosa, si no, no funciona. Y aquí, esto es zona libre del socialismo. Diego Suárez es un gran cubano, no se le va a robar su reloj bajo ningún concepto. ¿Okay? Todos pueden estar tranquilos, esto es zona libre de comunismo. Julio Quiveña nos va a hablar ahora del camino de llegar.
15 minutos.